ahora. Bueno, son 6:30. ¿Qué tal? Marcelo, perdón. Roxana Reinicia Hardy, tu buenas chat, tu tardes. presentación. Ahí está. Ahí, sí, ahí abrí el micrófono. Bueno, estaba diciendo que son 6:30, así que estamos empezando. Buenas tardes a todos. Como verán, estamos tratando de estar un poquito más seguros. Así que bueno, cuando empiece Greg a hablar, o sea, ahora en medio minuto, vamos a bloquear todos los micrófonos. Y también va a estar bloqueada la posibilidad de chatear. Así que bueno, bienvenidos. Seguimos entonces, ya entramos en los primeros artículos de los 39 artículos, así que ya estamos hablando de doctrina, de teología, aunque siempre lo hacemos. Así que invito al arzobispo Greg Venables a que inicie, que está ahí con Silvia. Bueno, antes de empezar, quiero agradecerles por los saludos de mi cumpleaños la semana pasada y nuestro aniversario. Y estamos disfrutando mucho los dulces y todo. Gracias. Un placer, Silvia. Un placer, Silvia. Buenas tardes, Roxana Hardy. Bueno, ahora bloqueamos micrófonos. Sí, con toda la comida que nos mandaron estamos engordando. Normalmente son 2 tomates y un poco de queso en la heladera. Ahora la heladera está llena, entonces me van a ver aumentando de peso. Un gusto verles a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Y gracias a todos por, una vez más se los digo, la paciencia y la perseverancia. Pero hay una sola manera de aprender y eso es hacerlo. Tomar tiempo y disciplina. Y estamos viviendo un momento ahora, hace unos meses, cuando de repente reconocemos lo que no tenemos. Vivíamos en un mundo tan protegido, tan fácil. Y ahora de repente captamos algo de lo que no tenemos. Eso por toda la tragedia que estamos viviendo no es malo. Y si queremos durar, si queremos tomar en serio lo que es nuestra fe, sangre, sudor y lágrimas, créanme, pero con sangre, sudor y lágrimas también que tenemos la gloria de Dios con nosotros. Entonces es importantísimo tener una actitud correcta a nuestra responsabilidad. Ahora, la semana pasada, al iniciar el momento de considerar la manera anglicana de entender doctrina, nuestra manera como anglicanos de entender doctrina, mencioné el gran problema que todos tenemos de venir ya con nuestras mochilas ya llenas de nuestras opiniones, nuestra experiencia, nuestros preconceptos. Y el gran problema de tener preconceptos es muy difícil identificarles y reconocerles y más difícil perderlos, pero hay que hacerlo. Hay que venir a Dios con nada en las manos. Y con una mente no vacía, sino una mente abierta a escuchar. Y les voy a dar un ejemplo que la presencia de Silvia hace unos minutos me hizo recordar. Gracias. Me estaba dando té para lubricar mi garganta. Cuando Silvia y yo nos casamos, como ustedes ya saben, hace 50 años, yo conseguí un trabajo porque obviamente fue necesario
trabajar, ganar. Como una manera de hablar de mi experiencia era como yo era el secretario privado de un alto funcionario del gobierno, un hombre conocido que había servido también como embajador. Entonces fue un trabajo muy interesante, pero complicado por el tema de que gran parte de mi trabajo era controlar la cantidad de alcohol que él consumía. Su pareja era ministra de Salud en Inglaterra en ese entonces, y él tenía un problema con el alcohol. Entonces mi trabajo como secretario privado no era solamente acompañarle y cumplir ese trabajo, sino controlar la cantidad de alcohol que él consumía todos los días. Fue un tiempo muy interesante y duró hasta su muerte. Yo no, gracias a Dios, no estuve con él cuando murió, sino tal vez estaría todavía en la cárcel. Pero después, caminando en la calle con Silvia, en el barrio donde nos tocaba vivir, pasamos frente de un edificio muy grande donde Silvia había trabajado como secretaria antes de nuestro matrimonio. Y ella dijo, vamos adentro, vamos a saludar a la gente. Entramos, saludamos a la gente en recepción, subimos y tuvimos una linda charla con una amiga de Silvia. Y cuando salimos, una hora después, tuve un buen trabajo. Así era la vida hace 50 años. Uno podía conseguir trabajo en una manera mucho más fácil. Y mi trabajo y yo en mis estudios era más a la línea de los artes, de la parte clásica. Pero me dieron el trabajo de ser, escuchen, supervisor de computación. Estoy hablando del año 70, 71. La computadora tiene el tamaño de nuestra casa aquí en Olivos y tenía 64K nomás. Y yo dije a los que me ofrecieron el trabajo, magnífico, yo soy experto en latín, griego, idiomas, filosofía, literatura, etc. Pero computación, cero. Y me dijeron, no, por eso le estamos ofreciendo el trabajo, le vamos a formar en computación. Y me dieron a estudiar con IBM. Yo no sé hasta qué punto todo ese momento en mi vida me ayudaba para mi ministerio después como misionero, director general de colegio y primado de la iglesia anglicana, pero algo tenía en su mente cuando... Pero ¿por qué les cuento todo eso? Porque en mi curso de computación yo salí como primer alumno y yo no sabía nada antes de computación. Y cuando me dieron los diplomas y lo que me daban, explicar por qué yo había ganado el primer lugar. Dijeron, porque él vino, me están escuchando todos, él vino sabiendo que no sabía nada. Y eso fue la gran ventaja que yo tuve en mis estudios en computación en el año 1971, que yo sabía que yo no sabía nada. Los otros venían seguros de su capacidad, de su conocimiento, y me explicaron, es mucho más fácil enseñar a alguien que sabe que no sabe, que enseñar a alguien donde tenemos que desarmar la mala información. ¿Por qué les cuento esto? Porque si ustedes y yo vamos a estudiar juntos algo como los 39 artículos que encontramos en el libro de oración común, en los documentos históricos de la Iglesia, sabiendo que los 39 artículos se basan
en la palabra de Dios. Es mucho más fácil aprender si venimos reconociendo que no sabemos mucho y que mucho de lo que sabemos tal vez no es correcto. Entonces, una vez más, les invito a acercarse a la doctrina de Dios, a las doctrinas de la fe cristiana, con humildad y reconociendo que mucho de lo que tenemos acumulado en la mochila tal vez no es correcta, no es información adecuada o correcta. No hay ninguna contradicción entre reconocer nuestra ignorancia y tener un buen autoimagen. Un buen autoimagen no es decir yo ya sé todo. Los que me conocen saben que muchas veces yo hago referencia a una frase aquí que escucho todos los, bueno, antes de la pandemia, yo escuchaba todos los días en mi ambiente aquí donde vivimos. Siempre gente diciendo la misma cosa, dos palabritas, ¿se acuerdan? Ya sé, ya sé. Escuchando a la gente hablando por teléfono en el tren, ¿no? Porque la gente habla por teléfono en el tren como si ningún otro está escuchando lo que ellos dicen. Debemos tener una ley contra hablar en voz alta en el tren, ¿no? Porque se descubren toda su vida privada hablando en teléfono. Pero constantemente uno escucha, ya sé, ya sé, ya sé. Y uno quiere preguntar, bueno, ¿por qué estás hablando entonces si ya sabes? Por favor, no cometan el pecado acercándose a Dios al decir, ya sé. Eso no quiere decir que somos unos ignorantes terribles. Ojalá que tengamos algo. Pero ¿qué estamos haciendo juntos? Estamos intentando de conocer más y entender más por qué. Y ahí yo conozco exactamente la intención de la mayoría de nosotros que estamos reuniéndonos, porque tenemos el deseo de conocer y madurar y crecer. Y este es muy positivo. Ahora, la semana que viene vamos a reunirnos un grupo de nosotros con ustedes, el rector de nuestra catedral, el reverendo Marcelo, el nuevo obispo electo coadjutor de Argentina, Brian, y también el rector de la parroquia en Lomas de Zamora, Santísima Trinidad, el reverendo Mario. Y vamos a charlar juntos sobre los artículos, porque son 39. Pero hoy vamos a seguir considerando la parte más importante juntos, para tener la base, la parte central, el corazón, la mente de los artículos bien claro entre nosotros. El doctrina de Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y hemos visto juntos que tenemos que llegar a la doctrina de Dios sin preconceptos, sin prejuicios, sin una opinión ya finalmente decidida, sino con la pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y cómo puedo entender mejor cómo es Dios y quién es Dios para conocerle y para así conociéndole a Dios, ser la persona que Él quiere que yo sea? Pero ni vamos a empezar pensando en mí mismo, vamos a empezar pensando en Él. La Biblia lo empieza ahí y vamos a poner la palabra en la pantalla para que no lo olvidemos. En el comienzo, Dios. Entonces les
animo a empezar con Dios, no solamente ahora en este momento de estudio y consideración. Empieza con Dios cada día. Empieza con Dios cada momento que vos tenés que considerar una situación que estás enfrentando. Siempre, antes de ir a tu necesidad, a tu problema, a tu situación, antes vayan a Dios. Y antes de presentar tu lista a Dios, háblale en, y aquí la palabra que quiero que tengan, adoración. Si puedes, de rodillas. Empezando con Dios diciendo, aquí estoy, quiero acercarme a ti. Y les invito en este momento de orar conmigo antes de seguir adelante con estos momentos juntos, considerando la doctrina de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la claridad de tu palabra, de la revelación que recibimos en la palabra. Y gracias que tu palabra nos enseña que siempre debemos empezar contigo. Y te damos gracias que antes que nosotros tenemos el deseo de acercarnos a ti, tú estás poniendo en nuestro corazón este deseo. Entonces, frente de ti, Padre, te decimos gracias por recibirnos, gracias por perdonar nuestros pecados y gracias por tu amor hacia nosotros. Ayúdanos en estos momentos y en estos días tan especiales. Ayúdanos a conocerte y cada día conocerte mejor. Y ayúdanos a recibir una nueva manera de pensar y una nueva manera de vivir, basado antes de cualquier otra cosa en ti, nuestro Creador y Padre. Y gracias que tú nos escuchas, porque oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Siempre poniendo a Dios en primer lugar. Acuérdense de eso. Ahora vamos a la manera que ya estamos considerando. Cuando consideramos la doctrina de Dios, tenemos las dos opciones. Podemos considerar la doctrina de Dios en una manera antropocéntrica o una manera teocéntrica. La forma antropocéntrica es la forma más natural al ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Voy con mi opinión. Voy con mi experiencia. Voy intentando a entender dentro de lo que yo ya sé. Y no es la mejor manera de hacerlo, porque podemos equivocarnos. Les doy el ejemplo más obvio en el Nuevo Testamento. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál era la reacción de los líderes religiosos cuando Jesús empezó a predicar? ¿Qué fue la reacción de los líderes religiosos? ¿Gozo? ¿Aquí está el Mesías? No. Rechazo. Más. Lo contrario al amor, que no solamente es indiferencia, es odio. ¿Por qué? Porque ellos ya habían armado su religión. Ojo, era una religión que Dios había iniciado, pero la institucionalización de la iglesia de ese entonces había dejado un sistema que empezó a desviarse del concepto central y formar una religión básicamente basada en la autoimportancia de su liderazgo.
gente que estaban muy contentos de recibir títulos, jinetas, todo lo que va con autoridad espiritual, porque autoridad espiritual puede ser una cosa muy peligrosa. Y cuando viene Jesús, humilde, un hombre del pueblo, un hombre que hablaba el idioma del pueblo, no podían aguantar ¿qué? Su autoridad. Porque al ver la autoridad de Jesucristo, tenía envidia. ¿Qué estoy diciendo? Que es muy peligroso tener tu concepto, aun si se basa en conceptos que aparentemente son de la Biblia, y no reconocer que vos sos el centro de tu experiencia, en vez de tener a Dios, que es lo que ya llamamos, lo han visto, teocéntrico. Porque teocéntrico no es solamente en tu pensamiento, está en tu vida. Vivimos una cultura humanista y lastimosamente existe una versión de la fe cristiana que es como humanismo cristiano. Pero en eso, ¿qué es el centro? Antropocéntrico. ¿Qué es eso? Estamos nosotros en el centro. Entonces, primer punto, por favor, a considerar quién es Dios, poner a Dios en primer lugar y venir a Dios para conocerle a Él en sus términos, no con tus preconceptos. Y toda tu experiencia religiosa hasta ahora tenés que dejar a un lado. Puede ser que está bien, pero no tenéis ninguna seguridad que está bien. Luego, la pregunta. Entonces, si no voy con lo que me ha dicho la religión, la filosofía, mi experiencia, ¿cómo conozco a Dios? ¿Cómo puedo recibir información? Y ahí vamos a la palabra revelación. ¿Qué quiere decir eso? Dios se revela. Dios se revela. No es que yo voy a Dios con mi concepto ya formado. Yo voy a Dios para conocer lo que Él me está revelando. Y ahí vimos, hay revelación general. Y la revelación general son las cosas que vemos en la creación. Cosmológico, causa y efecto, que indica un creador y orden. Luego, teleológico, orden y diseño, vemos que alguien ha diseñado, ha hecho con orden la creación. Y luego el concepto ética, que tenemos una base moral como seres humanos. Y como dije la última vez, una frase se escucha mucho en los patios de los colegios: eso no es justo. Claro, porque sabemos, eso no está bien, eso está mal. Tenemos estas revelaciones en la creación y en la naturaleza humana, pero necesitamos más que eso. Entonces, después, la palabra de Dios. Y aquí tenemos 66 libros donde Dios se revela. Y ahí encontramos revelación directa. Te pregunto, sin la palabra de Dios, ¿cómo sabes cómo es Dios? Yo leo en los Salmos, Dios es compasivo, Dios es bueno. Leo en la epístola de Juan, Dios es amor, etc. Yo encuentro una revelación de la persona de Dios, pero sin este libro, ¿cómo sé que Dios es compasivo? ¿Cómo sé que Dios es fiel? ¿Cómo sé que Dios es humilde? Sin la palabra de Dios me baso o en mi opinión, que puede ser equivocada, y dónde voy a aprender, porque no podemos ver a Dios, o en la enseñanza de otros. Y mi experiencia de otros, especialmente en autoridad espiritual, es que es muy difícil encontrar a alguien que te puede hablar con claridad, mucho menos con seriedad. Entonces, la palabra es una revelación, y la expresión muy común del Antiguo Testamento: me vino la palabra de Dios. Los profetas no hablaban según sus ideas. Los profetas no decían,
tuve una idea brillante esta mañana. No, dicen, me vino la palabra de Dios. Dios habla, pero habla a través de seres humanos. Así que ustedes me escuchan con mi cara, con mi acento. Dios hablaba a través de profetas humanos, con fallas, con su acento, con su manera de ser. Pero la iglesia primitiva reconoció que las palabras son inspirados. Y ahí vino todo el trabajo de los primeros siglos. Este es el canon de las Escrituras, estos 66 libros. Este no, pero este sí. Este es importante reconocer que tenemos aquí la palabra de Dios. Y luego, después de toda la preparación, tenemos la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Que Dios se hizo hombre. Y más adelante esta tarde vamos a considerar un poco más profundamente, en profundidad, quién es Dios encarnado. Pero por el momento seguimos con los dogmas, con la doctrina de Dios. Dios es conocible. Este es fundamental. Podemos conocer a Dios. Y no es conocer algo, es conocer a alguien. Y le podemos conocer con nuestra mente. Puedo decir, conozco a Dios, yo sé cómo Él es. Podemos conocer en nuestras emociones. Y podemos conocer a Dios en nuestra experiencia. Pero lo fundamental es que ustedes y yo somos espíritus. Tenemos una vida espiritual. Y hay del ser humano 3 aspectos. Lo van a encontrar en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Cuerpo, alma y espíritu. No confundan alma con espíritu. Alma es la persona, nuestra manera de pensar, sentimiento, voluntad y todo eso. Nuestra persona. Pero el centro de nuestra persona es espíritu. El pecado sepáranos espiritualmente de Dios, pero el Espíritu Santo vive en nosotros, los cristianos, y tenemos unidad con Dios por el Espíritu Santo. Entonces, en el lugar más íntimo de tu ser, estás conectado con Dios por el Espíritu Santo. Entonces, no es solamente tu mente, tus emociones, tu experiencia, es que Dios vive en nosotros. Mas yo no vivo más, dijo Pablo, sino Cristo vive en mí. Entonces el cristiano, y esta es la expresión que nuestro Señor usó hablando con Nicodemo, el fariseo, dijo, está muy bien toda tu teología, has estudiado, magnífico, pero escúchame, tenés que nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Necesitas que el Espíritu Santo se reconecte con tu espíritu. Este es ser cristiano. Ser cristiano en primer lugar no es tener otra manera de pensar, incluye tener otra manera de pensar. No es tener otra prioridad en tu vida, incluye eso. Es tener vida. Cuando yo llego al cielo y voy para entrar, no me van a presentar con un examen para decir, bueno, ¿entiendes todo esto? Tampoco no van a decir, bueno, tú has hecho este. No, sencillamente van a hacer lo siguiente. Van a decir, sí, tenés vida, adelante. Vida espiritual. Porque Cristo vive en mí. Los hijos de Dios, según Juan capítulo 1, son los que han recibido una nueva vida. Y antes de terminar hoy, si el tiempo nos permite, vamos a considerar cómo hacemos esto. Por un momento, seguimos. Dios es conocible. Es conocible también
antropomórfico. Él se revela en una manera que nosotros podemos entender. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia habla de que Dios habla, que Dios siente, que Dios decide, que Dios escucha y da a Dios cosas humanas para que podamos entenderlo. Entonces hay que reconocer que muchas cosas en la Biblia son expresiones, conceptos antropomórficos. Les doy uno. El Señor es mi, Salmo 23, pastor. Este es un concepto humano, pero nos revela cómo es Dios. Pero también Dios se ha manifestado. ¿Se acuerdan cuando Moisés está cuidando ovejas ahí en el desierto? Y después se encuentra con Dios. Hay una manifestación con Dios. Un día Isaías va al templo y tiene una manifestación de Dios. Ve a Dios, alto y sublime, y su gloria llenó el templo. Dios en su bondad se revela. Hay manifestaciones de lo que nosotros llamamos la gloria de Dios. Esta es la manifestación de Dios. Cuando Moisés bajó de la montaña, la gente dijeron, wow, ¿qué pasa? Tu cara está brillando. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios. Él estaba en la presencia de Dios. Entonces hay manifestaciones de Dios. Ahora, ¿cómo es Dios? Lo hemos visto. Vamos a seguir con la lista. Dios es infinito. Ahí es una expresión para seguir pensando. Dios no tiene límite. Dios es infinito. Dios es espíritu. Este es muy difícil para nosotros entender. No podemos percibir a Dios. No podemos ver a Dios porque Dios es espíritu. Pero Dios es persona. Podemos hablar de Dios porque Él es persona. Tiene cosas que nosotros podemos identificar como personas. Dios tiene una manera de pensar, muestra emociones, puede tener autodefinición, autodeterminación, puede tomar decisión, etc. Dios es persona y podemos decir, conocemos a Dios. Este es un privilegio tan grande. Y Dios tiene unidad. Nunca vamos a encontrar contradicciones en la persona de Dios. El hecho de que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no implica que Dios es tres. Dios son tres personas en uno. Y no es una cosa tan sencilla como les dije, que yo podía decir, yo soy Greg, soy padre, soy hijo, soy hermano, soy abuelo, soy lo que soy. Está bien, podemos usar cosas así, pero no es la misma cosa. Jesús es Dios, pero no es Dios Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, pero no es Jesús, pero es el Espíritu de Jesús. Entonces hay que reconocer que aquí nos ponemos de rodillas y decimos, Dios se ha revelado en tres personas, porque esta es la manera de decirlo. Dios es imposible a conocer, incomprensible, pero sí podemos conocerle. Y después hemos considerado lo que llamamos los atributos de Dios. Y estos son atributos que solamente Dios tiene. Dentro de poco vamos a considerar juntos los atributos morales de Dios, pero por el momento los atributos de Dios. Dios es eterno. Ahora, para un poco. Vivimos en un mundo donde sabemos desde el comienzo que voy a morir. Ayer recibimos saludos para nuestro aniversario de primos míos que yo no he visto desde la boda. Primero porque hemos vivido aquí al otro lado del mundo, pero segundo porque nuestras vidas no han cruzado. Y ayer fue un gran placer hablar por WhatsApp con un primo mío, que yo no había hablado con él desde la adolescencia.
Pero me llamó la atención que él empezó a decirme de lo que vamos a morir. Y yo dije, bueno, no estoy seguro que si quiero seguir esta conversación, pero me empezó a contarme, nuestro bisabuelo murió de tal cosa. Nuestro abuelo murió de tal cosa. Mi papá murió de tal cosa. Entonces tú y yo dije, basta, no quiero seguir pensando en todo eso. Anoche me desperté a las 3 pensando en, ¿qué pasa si eso me va a ocurrir? Pero desde el momento de nacer, ¿qué sabes tú? ¿Qué sé yo? Que vamos a morir. No quiero pensarlo. Pero que no sea que Dios vuelve, va a ocurrir. Y ojalá cuando ocurre, alguien me va a tomar de mano. En estas circunstancias actuales no es tan fácil eso, ¿eh? No es tan fácil. Pero ojalá que me está tomando de la mano cuando llego a ese momento. Pero la Biblia me dice que mi espíritu es eterno. Entonces mira bien mi cara, y yo les miro sus caras. Ahí te veo, Freddy. Hola, Freddy. ¿Qué tal? Qué gusto verte. Gracias por toda la ayuda que nos brindes. ¿Qué tal, Alice y Jorge? Qué gusto verles. ¡Felicidades! ¡Qué buena noticia! Después te voy a servir algo para tragar esta noche, porque no podemos hacerlo juntos, pero tú tomas uno por mí y yo tomo uno por ti, ¿ok? Pero, Jorge, Freddy, Alice, vamos a conocernos dentro de miles y miles de años. Porque Dios nos ha creado para la eternidad. Imposible pensarlo. Me tocó a mí hacer el entierro de mi propio padre. Y fue muy interesante. Mi padre tenía varias vidas. No voy a entrar en detalles ahora. Cuando escribo el libro pueden leerlo. Pero había la vida con nosotros, su familia, otra vida con otras personas, otra vida con otras personas. Entonces yo decidí en el entierro poner todo en una sola palabra y yo revelé muchas cosas, pero no desagradables. Y luego, en el momento de despedida, usé una expresión que es muy inglés y voy a pedir a alguien. John, ¿tú estás ahí? Sandra, ¿me pueden ayudar? Sí, claro. Ok. Yo dije en inglés a mi viejo, que ya estaba muerto en ese sentido, pero igual lo dije, como mi palabra final, I'll see you later, Dad. Te veo más I'll tarde. see you. ¿Otra vez? Te veo más tarde. Ahí está, captain. ¿Qué dije a mi viejo? Te veo más tarde. Era un momento triste, pero la verdad es que Dios es eterno. Y por todo lo que lloramos al perder un ser querido, Dios nos ha creado para la eternidad. Y te pido, por favor, viva cada día de tu vida con ese concepto aquí. Por favor, ¿lo tengan? Soy eterno. Dios me ha llamado a vivir con Él toda la eternidad. Por eso yo les pedí al comienzo, intentar de no traer todo tu equipaje, porque ese humanismo cristiano no habla de cosas espirituales y de la eternidad. Habla de cómo puedo ayudarme en este momento de aguantar y ser buena persona, que está muy bien. Pero hemos dejado a un lado la parte esencial de la fe cristiana, que es Dios es eterno. Y luego, otra cosa que va con el hecho de que Dios es eterno. Dios, y esto es muy importante para nosotros, los seres humanos, Dios no cambia, Dios es inmutable. Entonces, Dios es lo mismo ayer,
hoy y para siempre. Dios es Alfa y Omega. Dios no cambia. Qué importante eso. El amor de Dios es eterno. Y yo puedo depender de la gracia de Dios eternamente, no obstante mi manera tan infantil y madura de vivir a veces, cambiando de un momento en el otro, girando. Dios es omnisciente, sabe todo. Si Dios revela cosas es para que tú y yo sepamos, podamos tener conocimiento, pero Dios también tiene sabiduría. Eso quiere decir que maneja lo que se conoce. Dios es omnipresente, no puedo escapar de la presencia de Dios. Salmo 139. Dios está contigo, no tenés que ir a un lugar especial para estar con Dios. Hay lugares especiales, pero Dios no te abandona. Dios está contigo. Dios es omnipotente. Dios, y esta es una expresión importante, Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Ahí lo tenés en 3 palabras: voluntad, poder y control. Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Y créeme, Dios tiene una voluntad que empezó antes que Él dio voluntad a otros. Dios está cumpliendo su voluntad y tiene la capacidad, el poder de hacerlo. Después Dios es santo y vamos a seguir dentro de un rato con eso. Y Dios vive en gloria. Y gloria es lo que marca la presencia de Dios. Cuando los discípulos subieron a la montaña con Jesús y Él empezó a radiar, ellos captaron algo de la gloria de Dios. Esa misma gloria que Moisés vio cuando hablaba cara a cara con Dios. Dios vive en gloria y nosotros un día vamos a estar en la gloria de Dios. Y cuando estamos en la gloria de Dios, vamos a pararnos ahí, vamos a decir, wow, prepárense, prepárense. Espero que vivan no solamente con esperanza, sino con expectativa. Este mundo es el valle de la sombra de la muerte en este momento. No es fácil. Pero aun cuando estoy caminando en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces es un momento bendecido porque Él está con nosotros. Ahí hablé de los últimos momentos, ojalá que alguien me tome de la mano. Bueno, Dios nos toma de la mano. Y quiero contarles algo personal de mi viejo que ya que le mencioné hace un poco. Cuando yo tenía 6 años, fue un año terrible por la pandemia de poliomielitis. Y me tocó a mí. Una mañana me desperté, niño pequeño, 6 años, sintiéndome mal. Llamaron a la médica, la doctora vino a la casa, me puso la mano aquí y me dice, tocar el pecho con la barbilla así. Y yo me acuerdo que me dijo, sí, bueno, ya voy a llamar a la ambulancia. Aparentemente eso fue un test para poliomielitis. Y yo me acuerdo sentado ahí pensando, ¿por qué no lo hice? Como si yo tenía la culpa. Me encontré en la clínica, en un cuarto solitario, a solas. Fue, ¿cómo se llama, Sandra? John, an isolation hospital. Hospital de aislamiento, digamos. Okay. Una sala de aislamiento, Greg. Nuestros padres no podían entrar. Me enamoré de la chica en el salón al lado. Hablamos, nunca le vi la cara, pero nos enamoramos, 2 niños de 5 y 6 años ahí.
Un día le voy a saludar a ella. Ni me acuerdo su nombre, pero me acuerdo que nos enamoramos los dos. Ella ahí y yo aquí. Imagínense un niño de 6 años separado de sus padres. Mi padre enseñaba medicina en Guy's Hospital en Londres. Era un conocido profesor de anatomía, etc. Y hay una unidad de, ¿cómo se llama? Ayúdame, chicos. How do you say a mental unit? A mental unit. Unidad de salud mental. ¿Cómo es? La unidad de salud mental o psiquiatría. Ok. Y está nombrado por mi viejo. Es the Dudley Venables Unit, la unidad de Dudley Venables en el sur de Inglaterra. Mi madre decía para los enfermos mentales criminales. Oh. Llevando el nombre de mi padre. Bueno, ya. Bueno, entonces él tenía permiso de entrar en la clínica, pero me dijo en un momento, yo puse una, ¿cómo se llama esa ropa blanca que usan los médicos? La bata. Yo en un momento, cuando él estaba muy viejo ya, yo estaba con él, yo dije, ¿se acuerdan esa noche cuando yo estaba y la enfermera me trató mal? No voy a entrar ahí, pero había un momento complicado para mí con una enferma de mal humor. Seguramente yo le molesté en un momento y lo mostró, pero en ese momento ya le perdoné. Pero ahí, un niño de 6 años, yo sentí la mano de Dios tomando mi mano en la noche. Y miré y vi una figura en blanco y yo pensé, Dios está conmigo como mi madre me había dicho, el Señor es mi pastor, ¿se acuerdan? Y mi viejo, ya viejo, me dijo, ¿sabe qué? Eso fui yo. Yo esa noche llegué tarde a la clínica, vos estabas ya durmiendo, yo puse la bata blanca y me entré y te tomé de la mano. Qué bueno es Dios, ¿viste? Qué bueno es Dios. Porque Dios es Padre. Y un día vamos a vivir en la presencia de nuestro Dios celestial. Ahora, nos toca ahora, seguimos con lo que llamamos los atributos morales de Dios. Este es otro aspecto de la doctrina de Dios. Y los atributos que hemos estudiado son de Dios no más. Pero estos son atributos que Dios comparte con nosotros. Los atributos morales son atributos que Dios comparte con nosotros. Y el primer atributo que marca Dios moralmente es la santidad. Dios es santo absoluto, pureza absoluta, perfecta. ¿Y saben ustedes algo? Si hay algo que no figura en la mente humana actualmente, mundialmente, creo, es ese concepto de la santidad. Yo creo que por un motivo X, santidad no es, podemos decir, ay, qué buena persona, o qué amable, pero creo que hemos adaptado tanto nuestros conceptos morales que no tenemos el concepto de santidad. Tenemos conceptos de bueno y malo, pero no tanto de santidad. Yo hablando de mi abuela, por ejemplo, yo digo, era una mujer santa, pero no es una frase que usamos hoy día. Y el Antiguo Testamento revela la santidad de Dios. Consideran el Antiguo Testamento. No es solamente la historia del pueblo de Dios. No es solamente la historia de la búsqueda de Dios, etc. Es la historia de la santidad de Dios. ¿Qué es lo que separa Dios de los primeros seres humanos en el huerto? Pecado. Y Dios no puede vivir con pecado. Cuando Moisés capta esta manifestación
de Dios en el desierto. ¿Qué le dice Dios? Saca las sandalias, porque este es un lugar santo. Cuando Isaías ve a Dios, ¿qué sale de la boca de Isaías? No, wow, qué maravilla, aleluya. No, ay de mí. ¿Qué fue lo que impactó Isaías al ver a Dios en el templo? La santidad. ¿Y qué cantaban los angelitos? Santo, 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 porque Dios es trino. Y la Biblia y Jesús es una revelación de la santidad de Dios. Por favor, tengan ese aspecto de Dios bien claro en tu mente. Dios es santo. Y algo terrible de nosotros ahora en nuestras generaciones es que estamos perdiendo este concepto. Estamos perdiendo este concepto de que hay no solamente bueno y malo, hay el concepto de santidad. Y la otra, seguimos con santidad, la otra cara de la moneda de santidad es lo terrible que es pecado. Y si nuestro concepto de la santidad de Dios es bastante débil en este momento, también nuestro concepto de pecado es bastante débil. Yo creo que actualmente tenemos que volver a leer la Biblia, dejar a un lado todos los conceptos que hemos escuchado en el pasado, porque mucha gente, cuando me hablan de su experiencia como niños de la iglesia, me hablan de que, estuve hasta aquí con todo eso, hablar de pecado. Está bien, sí, porque muchas veces hubo enseñanza muy insuficiente, pero eso no quiere decir que el pecado no es algo terrible. El ser humano ha pecado. Hemos estudiado algunos en estos últimos tiempos la carta que Pablo escribió a los romanos. Es la carta más larga del Nuevo Testamento a los romanos. Es la carta más larga que tenemos de esa época también. Habrá costado una fortuna prepararlo y hacerlo llegar. Pero algo que el apóstol Pablo quería asegurar es que los creyentes habían entendido lo terrible que es el pecado. ¿Y qué dice Romanos capítulo 3? Todos hemos pecado. Todos nos hemos apartado de Dios. Tantas veces la gente me dice a mí, nunca hice nada malo a nadie. Está bien, tal vez. Pero eso no quiere decir que no somos pecadores. Tú puedes en tus conceptos justificar todo. Pero el pecado no solamente es que de vez en cuando hago algo que no debo hacer. Es la actitud de mi corazón. Y siendo pecadores, no dejamos de ser hechos en la imagen de Dios tampoco. No es que el pecado nos hace basura. El pecado nos distorsiona y nos separa de Dios. Y el pago del pecado es la muerte. Pero el regalo libre de Dios es lo que hablamos hace rato, la vida eterna. Estamos. Este es porque es tan importante captar el concepto de la santidad de Dios y lo terrible que es el pecado. Por favor, si no lo han hecho, tomen tiempo con la carta de Pablo a los romanos. Léenlo, estudianlo, entiendan, porque hablar del pecado no es meterme ahí para deprimirme, es reconocer algo de la gloria de Dios.
Y luego vemos que otro atributo que sale de la santidad de Dios es justicia. Ahí, escúchenme, John y Sandra, tengo un problema muy grave, tal vez otro me puede ayudar, porque hay una palabra en inglés, righteousness, pero rectitud, justicia, difícil traducirlo, ¿no es cierto, Sandra, John? Sí, muy difícil. Son varias palabras, ¿no, John? Lo que está correcto. Pero righteousness es el hecho de que Dios siempre actúa en una manera santa. Correcto en cuanto a rectitud. Rectitud, ¿no? Dios, lo que hace Dios revela su santidad. Entonces, lo que hace Dios es justo. Y Dios es justo en una manera legislativa y judicial. Por eso todos nos sentimos muy preocupados cuando vemos en el mundo distorsión de la justicia. Dios es santo y es justo, y la justicia de Dios refleja su santidad. Y es una santidad legislativa y judicial. Esto es muy importante. Quiere decir que Dios vive, practica y juzga también. Porque juzgar no es condenar, es reconocer la realidad de las cosas. Y aquí llegamos a una palabra que tampoco no es una palabra usada hoy día, la ira de Dios, que es una palabra muy común en la Biblia. No hay ninguna contradicción entre un Dios de amor y compasión y ira. Alice, madre de chicos maravillosos, esposa de un gran amigo Jorge, ¿tú en tu vida has sentido de vez en cuando ira y enojo? Sí. No, nunca me dice. Pero Jorge detrás me dice sí. Y a veces tu ira ha sido justificado. Entonces, ¿por qué no queremos saber que Dios muestra su ira? ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en eso? Entonces, eso es parte de la santidad de Dios. Porque vemos la justicia de Dios en su manera de ser. Luego seguimos, porque hay bastante que seguir haciendo. Santidad, justicia y bondad. Y ahí es muy difícil encontrar palabras para traducir. Dios muestra bondad. Y lo vemos en su amor. Lo vemos en su gracia. Lo vemos en su misericordia. Dios, y es la única palabra hablando de Dios que se identifica con la expresión Dios es. Primero de Juan capítulo 5. Dios es amor. Y ahí el apóstol Juan, que aparte de preparar su evangelio y las 3 cartas, fue el autor desde su exilio en Patmos, en el mar de Egea. Él en el exilio recibió una visión de Dios. Entonces no hablan mal de vivir aislado algunos, porque él aislado en exilio vio a Dios personalmente. Puede ser algunos de nosotros en estos momentos de cuarentena y exilio y lockdown, vamos a tal vez tener un encuentro muy especial con Dios. No olviden eso, es una posibilidad.
Pero en su carta, en su evangelio, en Apocalipsis, Juan tuvo que encontrar una palabra para hablar del amor de Dios. Hay un muy buen libro escrito por Lewis, el autor, el teólogo anglicano de la Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis. Él habla en su libro de 4 amores y hay varias palabras, ¿no? Fileo, que es el amor humano entre nosotros. Eros, el amor erótico. Pero él ahí habla de ágape. Y ágape es el amor de Dios. Y es el hecho de que no podían encontrar la palabra en griego para expresar ese amor. No tengo tiempo ahora, pero leen en el Evangelio de Juan y después en sus cartas, leen ese concepto de amor y dejar que el amor de Dios te llena. ¿Y sabe cómo uno sabe si uno conoce el amor de Dios? ¿Sabe? Amando a otros. Solamente verticalmente siendo perdonado y amado, uno ama. Y la mejor manera de examinarte y decir, conozco bien el amor de Dios, es identificar tu actitud hacia otras personas. Hay algo para considerar. Entonces, la bondad de Dios expresado en amor. Por favor. Si podemos volver al mapa. Gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es la actitud de Dios que yo no merezco. Cuando Él me muestra bondad y yo no tengo ni mérito ni la capacidad de merecerlo. Esta es gracia. Y Dios nos colma con gracia. Porque todo lo que nos da Dios no es porque lo merecemos o porque hemos ganado. Escúchenme muy bien. Las buenas obras no es raíz del amor de Dios hacia ti, es producto del amor de Dios para ti. Las cosas buenas que tú haces, como es resultado, es fruto. No es que Dios te ama porque haces cosas o porque te portas bien. Dios te ama no obstante tu pecado, no porque de vez en cuando haces algo bueno. Esto es tan importante. El enemigo tiene la manera de manipular nuestros pensamientos. Dios sabe que vos sos perdido, que vos sos un pecador perdido. Como dijo Bob Dylan en una canción del año 78, cada pecado, each sin, ahí ayúdenme, each sin I've got no choice. Cada pecado no tengo opción. It runs in my veins. Corre por mis venas. Ahí está. Bob Dylan. But Bob Dylan also también escribió la canción y lo cantó, pero voy a cambiar mi manera de pensar ahora. Eso es conversión. Arrepentimiento. I'm going to change my way of thinking. Find myself a different set of rules. Ahí, búsquenlo en el internet. Es un disco de Bob Dylan, 78, Slow Train Coming y Saved. Magníficos, búsquenlo. Voy a cambiar mi manera de pensar. ¿Qué quiere decir eso? No voy a pensar como antes, voy a empezar a pensar como Dios. Este es conversión, arrepentimiento. No es decir, oh, lamento tanto. Es ponerme de acuerdo con Dios. Este es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando yo digo, ¿sabe Dios? Tenéis razón. Porque yo muchas veces no estoy de acuerdo con Dios. Yo creo que, bueno, eso no es pecado, está bien. Yo tengo mi arreglo. Escúchenme, no se hace arreglo con Dios, no hay negociación con Dios. O recibes gracia o no pasa nada. ¿Estamos?
Muy bien. Sigamos. Gracia y misericordia. Eso es muy bueno. Eso quiere decir que Dios sabe que te cuesta y Él es misericordioso contigo. Te aguanta, me aguanta, por amor. Pero también conoce mi corazón. Él conoce la diferencia entre hipocresía y honestidad. Cuando yo reconozco que soy un desastre, pero no quiero ser un desastre, no es lo mismo que pensar que puedo engañar. Y Dios es paciente. Qué maravilloso, ¿no? Dios es un Dios de paciencia. Qué bueno. Y el último atributo moral de Dios es su fidelidad. Qué lindo saber. Tú puedes. Ahora me ayudan. You can rely on God. You can depend on God. Ayúdenme, queridos. Pueden depender de Dios. No va a fallar. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no es cierto, chicos? Encontrar a alguien en quien tú puedes confiar. Qué lindo saber, este es un amigo. Puedo confiar en él, puedo hablarle y siempre está conmigo. Nunca me va a fallar, nunca me va a traicionar, siempre lo mismo. Qué lindo la amistad que algunos podemos disfrutar. Dios es un Dios fiel y siempre te será fiel. Nunca te va a abandonar. El hecho de que Jesús gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es para que tú y yo nunca vamos a tener que gritar eso. Nunca nos va a abandonar. Cristo mismo aguantó esa grieta terrible entre Padre y Él, para que nosotros vivamos en la fidelidad de Dios. Qué maravilla, ¿no? Les animo a seguir pensando estas cosas. Todo lo que estamos hablando se sube en YouTube. Pero acuérdense, no es que estos atributos que estamos vienen en aislamiento. Todos los atributos son parte del uno. Su amor es un amor santo. Su misericordia es una misericordia amorosa. Su justicia es bueno, es paciente. Todo es una cosa, parte de una sola cosa. Hay que recordar, no es que esta es la santidad de Dios, esta es la justicia de Dios. Todos son parte de un todo. Es importante reconocerlo, porque no estamos aquí solamente estudiando un tema de el doctrina. Estamos hablando de Dios, por eso este lugar de esta reunión es un lugar santo. Y ustedes lo captan, porque estamos en la presencia de Dios. Ahora, antes de terminar, y gracias por la paciencia, vamos a considerar rapidito el segundo artículo que tiene que ver con la doctrina de Dios. Y quiero que lo vean conmigo en la pantalla. El artículo número 2 habla de Jesús. Jesucristo. Jesús, y ahí empezamos esa definición en el artículo de Jesús, de Jesucristo. El verbo. Fue una palabra usada por el apóstol Juan muy importante, porque comunica un concepto de Dios. Dios se revela en su palabra y Jesús es el verbo. Si no lo conoces antes de dormir esta noche, se puede apagar el televisor, hay un botoncito que se llama off, no es difícil, y se puede tomar tu Biblia, buscar el Evangelio de Juan y leer el primer capítulo, y ahí vas a encontrar lo que
lo que Dios revela de su Hijo como verbo, Cuando nos encontramos en WhatsApp nosotros, ¿qué es la primera cosa que decimos? Yo te escucho, ¿me puedes escuchar? Bueno, ahí está, verbo. Para comunicación hace falta el verbo. Y Jesús es el verbo. Logos es la palabra. Pero también es el Hijo de Dios, que fue hecho verdadero hombre. Eso quiere decir que Jesús es verdaderamente, completamente, 100% Dios, y Jesús es 100% completamente hombre. No es que Jesús es 50-50. Jesús 50% no figura. Es Jesús 100% Dios y 100% hombre. Y luego dice, vamos a leerlo y luego volver a considerar un aspecto. El Hijo, que es el verbo del Padre, porque Dios se revela en su Hijo. Jesús dijo, yo solamente hablo lo que Dios habla, yo solamente hago lo que Él hace. Engendrado del Padre desde la eternidad. Eso quiere decir que nunca empezó. Jesús es eterno. Engendrado es una palabra para expresar el hecho de que Jesús está con el Padre, como dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, siempre. El verdadero y eterno Dios, Él es el verdadero y eterno Dios. Si han visto a mí, han visto al Padre, dijo Jesús. Consubstancial con el Padre, al Padre. Tomó la naturaleza humana en el seno de la bienaventurada Virgen, de su sustancia, de modo que las dos naturalezas enteras y perfectas, esto es, divina y humana, se unieron juntamente en una persona, para no ser jamás separadas. Él siempre va a ser así. Y le vamos a ver cara a cara. En la resurrección, los discípulos le vieron con su nuevo cuerpo. Ahí leen los evangelios para captar que no le podían sencillamente reconocer. Es el Señor, dice Juan a Pedro en el barco. De lo que resultó un solo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que verdaderamente padeció, fue crucificado, muerto y sepultado. Y aquí llegamos a las buenas noticias, para reconciliarnos con su Padre. Y ahí vemos que el pecado no solamente es tener algo que tenés que limpiar de tu cara o de tu vida, es ser reconciliado con Dios. Entonces el pecado es algo terrible porque separarme amando a alguien me destruye. Si yo amo a alguien, quiero estar con ellos. Entonces Dios nos ama tanto que pagó con la vida de su Hijo la reconciliación, la redención nuestra. Y para hacer sacrificio no solamente por la culpa original, eso es el pecado original, sino también por los pecados actuales de los hombres. Gracias. Y quiero terminar esta sesión indicándoles, y este es un punto muy importante, el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios tiene que ser el punto central de nuestra vida. Imagínense, Dios se hizo hombre y Él nació como bebé en Belén. Yo creo que la gran mayoría de la gente hoy que se consideran cristianos no les han caído la ficha de lo que implica el hecho de que Dios se hizo hombre. Eso transforma todo. Dios se hizo en la historia. En la historia. Dios
se hizo hombre. ¿Se acuerda ese cuento de la época del comunismo en Rusia cuando un hombre de Dios le metieron y le torturaron en la cárcel? Y un día en la tortura el que le abusaba le decía, tú crees en una fantasía. Nunca existió esa fantasía, Jesús. Y él dijo, ¿y qué año es? Y el tipo dijo, 1953. ¿Y cómo sabes si Jesús no existió? La historia se marca con la presencia de Dios en este mundo. Pero por favor, agarren con ambas manos, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser, el hecho de que Dios se hizo hombre. Eso solo es suficiente para transformar tu vida. Si Dios se hizo hombre, ya está todo. Pero vivimos como si me ayuda la iglesia, me da un poco de esperanza. Me gusta mucho el pastor, el buen tipo. Tomamos café después del culto, etc. Está bien, todo eso es una maravilla, pero no transforma el mundo. Lo que transforma el mundo es el hecho de que Dios se hizo hombre. Por eso estamos considerando juntos el doctrina de Dios, porque este es dinamita. Este no es poca cosa. Este es todo. Dios se hizo hombre. Y la iglesia tiene que volver a descubrir y entender estas verdades, esta realidad de que Dios se hizo hombre. Pero mencioné que lo contrario del amor no es indiferencia, sino odio. ¿Qué pasó cuando el Hijo de Dios se mostró como el Hijo de Dios? Le mataron con odio. ¿Y qué fue la experiencia de muchos? Y no. ¿Qué fue la experiencia de muchos de los cristianos del primer siglo? Miles y miles y miles muertos. ¿Por qué murieron? Porque había un solo Hijo de Dios, el emperador. Eso fue su título. El emperador era el Hijo de Dios. Y los cristianos dijeron, no, él no, Jesús. Y como resultado, murieron. Pero murieron terriblemente en la arena, bestias salvajes. Yo te pregunto, ¿cómo sería hoy día si de repente los cristianos tenemos que enfrentar algo semejante? ¿Cuántos dirían, no puedo decir el emperador es Señor? No puedo decir el emperador es el Hijo de Dios. No puedo decirlo. Hoy día diremos, bueno, es todo relativo, ¿no? Esta es mi opinión. Y es pluralismo. Él tiene su fe, yo tengo mi fe. Y es la misma cosa. Todos los caminos llegan al destino final. La Biblia no dice eso. Y los cristianos del primer siglo no dijeron eso. Ellos negaron a decir, el emperador es el Hijo de Dios. El emperador es Señor. Y morían. ¿Cuántos hoy día estarían dispuestos a pagar ese precio? Es una pregunta. Es una pregunta para considerar. Porque este no es una profecía, pero existe una gran posibilidad que la fe cristiana dentro de poco podría ser algo inaceptable en la cultura mundial. Es muy posible. No lo estoy diciendo con satisfacción o como profecía, pero hay muchas señales que estamos llegando a un lugar donde este libro
será considerado ofensiva, que van a empezar a sacar páginas de este libro. Yo tengo libros de mi juventud que volví a comprar para mis nietos y ahora hay una cosa en los libros que dicen algunas palabras en este libro son ofensivas en la cultura actual. Y son palabras inocentes, pero hay palabras en este que no van a ser aceptables. Yo no sé si lo mencioné en una de nuestras sesiones, pero escuché hace poco que el pastor en una iglesia, creo que fue en los Estados Unidos, dijo, yo voy a leer todo el primer capítulo de Romanos públicamente para mostrar lo que dice Dios. Y la prensa dijo, y te vamos a denunciar entonces, porque eso es hate talk. Eso son palabras de odio. Y cuando él empezó a leer, toda la congregación, unos 75 personas se pusieron de pie y lo leían juntos diciendo, bueno, si lo van a arrestar a él, tiene que arrestar a todos. Pero tomen en cuenta lo que estoy diciendo. Existe una realidad que en la época de Jesús y sus seguidores hubo odio. Podría volver. Ahora, vamos a Marcos capítulo 1 y versículo 1 para terminar. Marcos empezó su evangelio con estas palabras. Comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo te pregunto, si Marcos, al escribir su evangelio, que fue el primer evangelio a ser preparado a la mitad del primer siglo, él no tuvo ninguna duda que él podía empezar con estas palabras, comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿tú podrías escribir las mismas palabras si te toca a ti explicar tu fe a alguien? ¿Puedes tú decir, para mí, Jesús es el Hijo de Dios? Porque este es el Evangelio y este es la doctrina de Dios, que Dios mismo se hizo hombre para nosotros. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, y ahí dice Juan, cuyo apodo, ustedes saben cómo se identifica, era el discípulo amado. El discípulo amado. Por eso fue él que enfatizó tanto esta palabra, ágape. Y ahí termina su evangelio diciendo, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en la presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes, y aquí llego al propósito de todo lo que hemos visto hoy y la semana pasada, estudiando la doctrina de Dios. ¿Qué es el propósito de esta revelación? No solamente para que tú recibas información y puedas conocer mejor, sino para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengamos vida. Y yo quiero terminar esta sesión juntos preguntándote a ti, ¿este es lo que ha sido tu experiencia? Porque uno puede tener hasta toda la información sin haber respondido con, y aquí llego a la palabra. ¿Qué es la reacción cristiana a la revelación? ¿Qué es si tenemos la revelación? Lo que Dios ha revelado, todo lo que hemos considerado juntos. ¿Qué es nuestra reacción? Es una palabra con 2 letras. Una palabrita corta. Tu reacción y mi reacción
tu manera de responder, mi manera de responder a la revelación que Dios ha hecho, se encuentra en esa palabrita fe. Lo creo. Lo creo. Yo creo que Dios es como yo leo en la Biblia. Yo creo que esta es la palabra de Dios. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús murió en la cruz y resucitó para que yo pueda ser reconciliado con Dios. La palabra es fe. Les doy un ejemplo tonto que algunos, Alex y Jorge especialmente, saben porque me lo han escuchado decir. La tarde que yo me declaré a Silvia, que fue, vamos a decir, diciembre 69. Silvia me puede dar la fecha exacta, el horario. Estuvimos en el living de su casa, no sé qué pasó con sus padres, era un milagro porque ellos eran así totalmente encima de todo, pero habían desaparecido. Y yo me rebelé. Y Silvia, ¿te acuerdas, Alice? No dijo una palabra, pero una lágrima corrió. ¿Qué era esta lágrima? Fe. ¿Por qué? Ella apenas me conocía. Me había conocido 2, 3 semanas. Yo era un tipo con pelo largo y que había aparecido de la nada. Pero ella tenía fe. Si una chica de 23 años, secretaria con minifalda y pelo roja en Londres, puede tener fe en un tipo como yo hace 50 años, ¿qué es tu reacción a la revelación de Dios en esta tarde? Te invito a hacer una pequeña oración conmigo. Gracias, Padre, por todo lo que podemos considerar en la luz de lo que tú has revelado en tu palabra y en la persona de Jesucristo. Y queremos decir, sí, creemos. Creemos en tu palabra. Creemos que Jesús es tu Hijo. Creemos que por su muerte y resurrección podamos ser reconciliados contigo. Y creemos que tú eres el Dios Padre que tu palabra nos ha revelado. Gracias que vos sos la persona, si podemos usar esa palabra, Padre, revelada en las Escrituras y en tu Hijo, y que podemos tener fe en ti. Ayúdanos a vivir la realidad de lo que tú quieres que nosotros tenemos, Señor, en ti. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios, omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esté con cada uno de nosotros ahora y para siempre. Amén y amén. Una vez más, gracias por acompañarnos. La semana que viene vamos a tener una mesa redonda entre los 4 clérigos que vamos a seguir considerando el tema que va a seguir en octubre. Y créanme, va a ser muy interesante porque vamos a mirar también cosas difíciles y polémicas. Marcelo, gracias por todo lo que ustedes hacen.